Ya. Amados hermanos, buenos días. Hoy, día de Santa Cena, y vamos a compartir el pan y el vino y también la palabra del Señor. Pero antes le vamos a dar gracias a Él y decirle: Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro papá. Gracias porque has golpeado la puerta de nuestro corazón y hemos abierto para que tú ingreses en nosotros y podamos ser tus hijos, transformados de nuevo para ser tus hijos. Yo te doy las gracias por esto y te doy las gracias por la palabra. Bendigo la palabra, Señor, y bendigo, Señor, también todo lo que vamos a hacer. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus hogares, Padre, y que puedan estar ya después de la alabanza abiertos sus oídos, Señor, para estar escuchando lo que tú quieres decirnos en esta mañana de tu palabra. Y vamos a ver la armadura de Dios y profundizar un poco más lo que el Señor nos ha dado hasta el momento o lo que conocemos. Y para esto vamos a tomar del capítulo 17 de 1 Samuel algunos versículos y también del Efesios capítulo 6. En 1 Samuel capítulo 17, en el verso 8, Goliat, el siervo de los filisteos, dice: se paró dando voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto a orden de batallas? Yo no soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Por qué Saúl estaba petrificado con su ejército? ¿Por qué Saúl no podía estar? Porque más abajo, en el verso 10, dice: y añadió el filisteo hoy: yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee. Oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl estaba petrificado, con todo el ejército, no podía moverse por las palabras y por lo que le decía este filisteo. Pero acá tenemos que ver que Saúl estaba en pecado. Saúl no estaba Dios con él, porque el Señor no comulga con el pecado. Y esto lo llevó a tener miedo a él, tener miedo de perder, tener miedo de que en un solo hombre pudiera derrotar a su ejército y él mismo iba a caer. Y esto lo hacía muchas veces. Tal dice que aproximadamente como 40 días los tuvo Goliat de esta manera. Y llegó David y le dijo: yo pelearé con él. Y Goliat seguía diciéndole: ¿hay alguno que pelee? Y los tenía inmovilizados a todos. Y Saúl, al enterarse de que David deseaba pelear con el filisteo, lo llama. Y le pone su ropa de guerra, le ciñe su espada, y luego de caminar un poco se la saca David, y se fue a pelear. Pero antes le dijo a Saúl, David, en el verso 34 del capítulo 17, David le respondió a Saúl, después de haberle preguntado y haberle dicho: usted es muy joven, usted para que pelee contra... sos un muchacho, vos no podés pelear con él. Y David le responde a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, y de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y le hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios
viviente. Y añadió, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo. David dejó todo, dejó la espada y le decía a Saúl de que él iba a ir a pelear, porque Dios estaba con él, porque Jehová le ha librado de semejantes bestias como un león o las garras del oso. David tenía puesta la armadura de Dios, desechó la armadura de Saúl y se puso la armadura de Dios y fue a pelear contra el filisteo. No se puso la armadura de Saúl, no quiso ser como era Saúl. Él tenía y quería y sabía que Jehová estaba con él. Y esto, hermano, no importa el tamaño del enemigo, no importa si es grande o es pequeño, no importa si viene con fuerza o no viene. El Señor está contigo y tu problema es mucho menor delante de Él, porque Él está contigo. Y se va a vencer, como este muchacho venció a Goliat. Porque Cristo está con nosotros y en Cristo somos vencedores. Cristo es mayor que cualquier problema. Cristo es mayor que cualquier cosa que el diablo pueda poner en nuestras vidas. Y ahora miremos Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a ir, habla desde el verso 10 de la armadura de Dios. Pero acá voy a ver únicamente dos versos, el 16 y el 17. Y dice el Señor en el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Sabe que David los apagó a todos los dardos que tiraba Goliat? Y los dardos que tiraba Goliat, diciendo que él iba a ir contra uno solo a pelear. No tenía al ejército de Saúl quieto. En cambio él los apagó. David los apagó. Todo lo que tiró contra David no pudo. ¿Por qué? Porque David tenía el escudo de la fe. Y él le dijo, y esta fue la contestación que tuvo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque al escuadrón de Dios viviente? Tenía el escudo de la fe. Y con eso fue adelante. Yo puedo más. Cristo está con nosotros. ¿Quién sos vos para que vengas contra nosotros? Si nosotros somos de Dios. Te pertenecemos y el ejército te pertenece. Yo te pertenezco. Mis hermanos te pertenecen, Señor. Que pueden venir contra nosotros. Y también en el verso 17 dice, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Le dice David a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Tomó el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios salió con toda potencia en David y le dijo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de este escuadrón. La espada
del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y David pudo hacer todo esto e ir a decirle: no puedes conmigo, no puedes contra nosotros, Dios está con nosotros, porque tu palabra no tiene contra nosotros, porque yo tengo el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Y David venció a Goliat. Pero también hay algo que nosotros tenemos que mirar. David estaba sin pecado. Saúl estaba en pecado. Sin pecado, porque el pecado aleja a Dios de cada uno. Estando sin pecado, estamos libres para ir a pelear. No hay nada que nos ate. No hay ninguna armadura mundana que nosotros tengamos encima que nos lleve a que no podamos pelear, a que no podamos orar, a que no podamos estar delante del Señor y saber que la victoria en Él está y está. Dice de la palabra del Señor también en Romanos 8:18. ¿Qué pues diremos? Esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que ser conscientes, hermanos, que el Señor está con nosotros. Y si está con nosotros, la victoria es segura. Pero para esto también tenemos que honrarlo al Señor y estar bien delante de Él, para que el enemigo no tenga lugar, para que el ataque nos hiera y tengamos problemas, porque aún puede haber muerte espiritual. Y para terminar, el enemigo mete miedo. El enemigo mete miedo y nos hace faltar la fe, porque entra la duda con el miedo. Si yo no declaro o no tengo confianza y fe en el Señor, el miedo me va a llevar a estar como estaba Saúl. Y también el enemigo te va a llevar a pecar, porque cuando empezamos a dudar del Señor, estamos dudando de su palabra, estamos dudando de Él, y nos va a llevar a veces a pecar, a hablar cosas que no están en la boca de un hijo de Dios. Y en Cristo tenemos la fe en el Señor, y no nos olvidemos, Dios pelea con nosotros, no es la pelea nuestra. La pelea la gana el Señor. La pelea la gana el Señor. Y nosotros tenemos que estar con el Señor en nosotros. Y si el Señor está con nosotros, así dice, ¿quién contra nosotros? Y si vamos con la espada del Espíritu, hay victoria, hermano. Hay victoria. Y debemos estar libres de pecado, y la victoria es porque el Señor está con nosotros. No nos olvidemos, el Señor está con nosotros. Estemos bien correctamente delante del Señor. Y nada ni nadie va a poder venir contra nosotros, porque el que está en nosotros es superior a cualquier otro que venga. Y máxime si viene del enemigo. Yo le doy las gracias al Señor por esta palabra. Le bendigo. Le doy las gracias porque hemos visto acá que tenemos que tener la palabra, la espada, que es la palabra de Dios, y llevar todo esto dentro de nuestro corazón. Tenemos que estar siempre alimentándonos de la palabra. Estando la palabra, podemos sacar la palabra para poder combatir al enemigo. Yo le doy las gracias al Señor. En el nombre de Jesús vamos a compartir el pan y el vino. Y para esto, Señor, yo bendigo este pan, Señor, en el nombre de Jesús, Padre de los cielos. Y vamos a partirlo, vamos a compartirlo también. Y Señor, como tú dijiste, porque yo recibí del Señor, también os he enseñado que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad y comed todos de él, que este pan, esto es parte de mi cuerpo, que es partido
por vosotros, haced esto en memoria de mí. Comamos y compartamos el pan. Después voy a compartir con Lucía porque ella me está grabando. Yo te doy gracias también, Padre, por la copa, Señor. Y el Señor dice a sí mismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Nos servimos de la copa y hacemos como el Padre nos manda. Señor, yo te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias por haber podido compartir el pan y el vino. Te doy las gracias porque en la casa de mis hermanos también están haciendo lo mismo. Y te doy las gracias, Señor, también por la palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, esté en nuestros corazones y no nos olvidemos. Estamos en el Señor, vamos con el Señor y la victoria es segura. La palabra del Espíritu de Dios está y está en nosotros. La victoria en el nombre del Señor. Los bendigo y le doy gracias al Señor por todos ustedes. Amén y amén.